En el estado de Tamaulipas, un grupo de fuerzas especiales mexicanas se preparaba para desmantelar una red de tráfico de inmigrantes. Los informes los guiaban hacia varias casas de seguridad ubicadas en puntos estratégicos de la frontera, donde los traficantes operaban con impunidad. Pero no era solo la crueldad humana lo que enfrentaban. En esos túneles secretos, que prometían el sueño americano a cambio de una vida llena de peligro, se ocultaba algo mucho peor: los rastros espectrales de los que nunca llegaron. Esa noche, los gafes entenderían que algunas fronteras no se cruzan con vida y que algunas almas nunca encuentran descanso. Buenas noches, Foster. Soy un soldado miembro de las Fuerzas Especiales de México, Gafes. He participado en operaciones de alto riesgo contra cárteles, tráfico de armas y rescates imposibles. Pero lo que encontramos en esa misión en Tamaulipas es algo que sigue persiguiéndome. No importa cuántas veces lo cuente, nunca deja de ponerme la piel de gallina. Todo comenzó con una operación rutinaria: infiltrarnos en una red de tráfico de migrantes que usaba casas de seguridad y túneles secretos para llevar a personas hacia Estados Unidos. Nuestro trabajo era entrar rápido, neutralizar a los responsables y asegurar a las víctimas. Pero nada salió como lo esperábamos. El plan era simple: debíamos llegar a una casa de seguridad en medio de un ejido remoto. Los informes decían que los traficantes usaban ese lugar como punto de conexión hacia túneles que cruzaban la frontera. La red tenía varias rutas, pero todas parecían terminar en un mismo sitio, bajo casas abandonadas que ocultaban accesos subterráneos. Sin embargo, algo no cuadraba. Había rumores de desapariciones masivas, personas que entraban al sistema de túneles y nunca volvían a ser vistas, ni siquiera por los mismos criminales. En un principio, estas desapariciones empezaron a correrse con el rumor de que los mismos criminales los privaban de su libertad para obligarlos a unirse a las filas del crimen organizado, o que les pedían rescate monetario a sus familiares en Sudamérica. También se decía entre esa misma gente que los pasadizos estaban destruidos a medio camino, como si algo los hubiera obligado a detenerse y abandonar el resto de las rutas. Llegamos al lugar al anochecer. Nos movimos en silencio, usando vehículos civiles para no levantar sospechas. La casa parecía abandonada por fuera, pero sabíamos que eso solo era la fachada. Al entrar, encontramos colchonetas sucias, comida enlatada, ropa tirada por el suelo y varias mochilas que, por lo visto, pertenecían a los migrantes. Lo más inquietante fue descubrir que en un rincón había un acceso subterráneo escondido bajo una trampilla de madera, oculta bajo un gran mueble que parecía ser un librero. «Aquí está el túnel», dijo mi compañero, quitando la tapa de la entrada con cuidado. Un aire frío y pesado subió desde las entrañas de la tierra. «Esto apesta a mortandad y podredumbre», murmuró otro miembro del equipo. Descendimos por el túnel uno a uno, con linternas en mano y armas listas. La oscuridad de allá abajo era absoluta, como si el tiempo se hubiera detenido en esas profundidades. Las paredes eran de tierra compacta, con refuerzos de madera vieja que crujían a cada paso. A medida que avanzábamos, la sensación de encierro se volvía más intensa. El aire era sofocante, húmedo, cargado de algo que no podíamos definir, pero que se sentía mal. Caminamos por lo que parecían ser kilómetros, siguiendo el túnel que serpenteaba bajo la tierra. Cada tanto encontrábamos mochilas, zapatos y documentos de identidad tirados. Eran pertenecientes de los migrantes, abandonados a toda prisa, pero no había cuerpos ni señales de que alguien hubiera escapado. Después de una hora, nos topamos con una división de caminos. Un camino continuaba hacia el norte, aparentemente hacia la frontera, pero el suelo estaba completamente derrumbado, bloqueado por toneladas de tierra. Lo extraño es que no parecía un derrumbe accidental. Las paredes del túnel estaban marcadas con arañazos profundos, como si algo hubiera desgarrado la tierra desde dentro. Apuntamos la linterna hacia los bordes. «¿Qué demonios hizo esto?», preguntó uno con voz baja. Seguimos el otro camino, que se adentraba más hacia las profundidades. Fue entonces cuando empezamos a escuchar los ruidos.
pasos arrastrándose, susurros en lo que parecía ser otro idioma que no reconocíamos. De inmediato, apagamos las linternas y nos quedamos en silencio absoluto, esperando. Pero lo que escuchamos después nos heló la sangre. Risas apagadas y llantos mezclados, como si muchas voces se superpusieran una sobre la otra, resonando entre las paredes del túnel. ¿Escucharon eso?, dijo un compañero, con su voz entrecortada y temblando. Antes de que pudiéramos responder, vimos las sombras. Eran figuras humanas, pero sus movimientos eran erráticos, como si no pertenecieran a este mundo. Avanzaban hacia nosotros desde el fondo del túnel, arrastrándose y retorciéndose. Intentamos iluminarlas con las linternas, pero la luz pasaba a través de ellos, como si no fueran reales, y al mismo tiempo sabíamos que lo eran. Las sombras se acercaban cada vez más, llenando el túnel con un frío insoportable. Intentamos retroceder, pero nos dimos cuenta de que el camino de regreso también estaba bloqueado por más figuras espectrales. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando una de las sombras se acercó lo suficiente para revelar su rostro. Era el de una mujer, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. En su pecho había un símbolo o una marca extraña que no reconocíamos. «Nos están acorralando aquí abajo, tenemos que salir de alguna manera», gritó uno de nuestros compañeros. Sin dudarlo, comenzamos a disparar. Las balas atravesaban las figuras espectrales sin hacerles daño, pero los disparos resonaban en el túnel con un eco interminable. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a atacar, no con violencia física, sino con algo peor. Al tocarnos, nos invadían recuerdos que no eran nuestros. Vimos momentos de terror, sufrimiento y muerte. Eran las últimas memorias de los migrantes atrapados en el túnel. Almas que nunca encontraron la salida. Desesperados, seguimos avanzando a través de la oscuridad, tratando de encontrar algún punto de escape. Fue entonces cuando encontramos la entrada a una cámara más amplia, una especie de sala oculta donde había unos altares y restos humanos esparcidos por el suelo. Todo indicaba que allí se habían realizado rituales. «Esto no es solo tráfico de personas», dijo mi compañero, observando las marcas en las paredes. «Esto es un maldito sacrificio». Uno de nosotros encontró una escalera de metal oxidada que llevaba hacia arriba, hacia lo que parecía ser otra salida. Subimos a toda prisa, sintiendo que las sombras nos seguían de cerca. Cuando finalmente emergimos a la superficie, nos encontramos en el patio trasero de otra casa abandonada, en medio del desierto nocturno. Respiramos aliviados por un momento, pero algo seguía mal. Sentíamos que no habíamos escapado del todo, que una parte de nosotros había quedado atrapada en ese túnel con las almas perdidas. Nos retiramos rápidamente de la zona y nos comunicamos con la base para informar de lo sucedido. Sin embargo, omitimos ciertos detalles. ¿Quién iba a creer que las almas de los migrantes seguían vagando en esos túneles, exigiendo justicia? Solo nosotros sabíamos la verdad. De regreso en la base, me quedé solo en mi habitación, incapaz de dormir. Aún podía escuchar los susurros y los llantos en mi mente. A veces, cuando cierro los ojos, veo a la mujer de la marca en el pecho, mirándome desde la oscuridad. Sé que nunca encontraré paz, porque ellos siguen allá abajo, esperando. Y sé que algún día, cuando menos me lo espere, volverán por nosotros. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En lo profundo de las montañas de Oaxaca, donde los caminos desaparecen y las supersticiones cobran vida, un equipo de gafes, miembros del Cuerpo de Operaciones Especiales de Élite en México, avanzaba en silencio. Estaban en busca de un líder criminal que las balas parecían nunca lograr alcanzar, protegido por algo más oscuro que el dinero o las armas. A cada paso, el aire parecía volverse más pesado. Cuando llegaron a un improvisado campamento en medio de la nada, se encontraron con altares llenos de ofrendas y velas negras. Un escalofrío recorrió a todos los hombres cuando entre los árboles vieron unos ojos brillando,
Era una presencia no humana y completamente sobrenatural. Esa noche entenderían que estaban cazando algo más que a un hombre de carne y hueso. Buenas noches, Foster. Por cuestiones de seguridad, mi nombre es clasificado. Fui miembro de las Fuerzas Especiales del país, GAFES, y he participado en varias misiones donde el peligro es parte del trabajo. Pero lo que ocurrió en esa montaña, aún me cuesta explicarlo. Nos enviaron al estado de Oaxaca, al sur del país. Esto con la finalidad de ir a localizar un objetivo de alto valor. Un líder de un grupo delictivo conocido por controlar las rutas de droga. Los informes decían que, aunque ya lo habían acorralado antes y dejado sin salida, siempre lograba escapar de alguna manera. Algunos decían que había hecho un pacto con algo más poderoso que los cárteles rivales, algo que lo protegía tanto del gobierno como de los enemigos. Formamos un pequeño grupo de 4 elementos. Debíamos ser lo más discretos posibles para evitar llamar la atención, ya que esta gente incluso suele ser protegida por los mismos pobladores o tienen halcones en todos los sitios para detectar cualquier actividad sospechosa. Llegamos al lugar al anochecer. El camino estaba en pésimas condiciones, casi intransitable. Habíamos llegado vía helicóptero a un lugar cercano y de ahí nos habíamos trasladado en una camioneta civil para evitar levantar sospechas. Nos introducimos en una brecha de terracería que nos llevaría camino hacia donde teníamos informes que se ocultaba este jefe criminal. Al llegar a las faldas de la montaña, escondimos la camioneta entre algunos matorrales, camuflajeando su rastro lo mejor que se podía con la naturaleza, para evitar que fuera detectada fácilmente. Nos cambiamos nuestras ropas para ponernos uniformes y equipamiento táctico, que nos ayudarían para ser más discretos. De ahí en adelante, avanzaríamos a pie por senderos estrechos. La noche ya se había apoderado del paisaje, y con cada paso, el aire parecía más pesado, como si el lugar no nos quisiera ahí. «Tenemos que ser rápidos», dijo mi compañero, el más experimentado en operaciones en zonas rurales, ya que tenía mucha experiencia en este tipo de lugares, en la sierra, desmantelamiento de laboratorios y aseguramiento de objetivos criminales, aunque de menor jerarquía. Este sería un fuerte golpe de esa organización si lográbamos concluirla con éxito. Los informes dicen que el líder está protegido por gente de la comunidad. Si nos ven, estamos muertos. Sin decir más, encendimos las linternas tácticas y nos internamos en la maleza. La noche era densa, completamente oscura, apenas tenuemente iluminada por la luna y las estrellas. Esa parte de la sierra en especial estaba bastante cargada con muchas ramas y árboles, por lo que era un tanto difícil el podernos mover con libertad. La primera parte del ascenso fue tranquila, pero poco a poco el entorno se volvió más extraño. Los sonidos típicos del bosque desaparecieron. No había grillos ni aves nocturnas, solo el crujido de nuestras botas sobre la tierra y las hojas secas, las ramas de los árboles secos que rompíamos. Debíamos de tener cuidado, ya que no sabíamos quién podría estar por los alrededores, vigilando que no hubiera presencia enemiga. De vez en cuando, mi compañero se detenía y decía que sentía algo raro, como si alguien o algo nos estuviera observando. Si bien echábamos un vistazo a los alrededores, no lográbamos encontrar a nadie visualmente, y pensábamos que solo era por la tensión de la operación. Según a lo que teníamos entendido, estábamos a varios kilómetros de donde supuestamente el criminal había mandado a construir una especie de pequeña residencia, que es donde vivió oculto en la sierra, por lo que debíamos de caminar aproximadamente 4 horas antes de llegar. La idea era aparecer durante la madrugada, que era cuando estarían menos alertas, tomarlos por sorpresa, neutralizar a los sicarios y capturar con vida al jefe criminal, antes de que éste pudiera escapar. Después de caminar poco más de 1 hora, encontramos lo que parecía ser un campamento improvisado, pero más que un lugar de descanso, era más bien sede de lo que parecían ser los restos de un ritual oscuro. Había un círculo de piedras alrededor de un fuego apagado, y a su alrededor había altares hechos con figuras grotescas de barro, huesos y velas negras derretidas. En el centro del altar, una figura de coyote se hacía presente, como
como si fuera una clase de deidad a la que le estaban ofreciendo algo. Mi compañero se persignó enseguida al verla. No sabía que era religioso. En general, ninguno de nosotros lo es, pero parece ser que algo le había afectado a tal punto de hacerlo. Este tipo no solo anda armado, murmuró. Esto es un trabajo de brujos. Quise ignorar el comentario, pero sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Sin embargo, seguimos avanzando. No estábamos ahí para creer en cuentos, éramos soldados, y esta persona solo era un objetivo más. Tratamos de tomarlo como simples tonterías a las que se encomendaban este tipo de delincuentes. Subimos más alto en la montaña hasta llegar a una zona con árboles gigantescos que bloqueaban la luz de la luna. El camino se hacía cada vez más difícil y el silencio nos aplastaba los oídos. De repente, escuché un ruido detrás de nosotros. Ramas rompiéndose, pasos apresurados. Giramos al mismo tiempo, apuntando con las armas, dispuestos a dar la vida. Pero no vimos nada. Entonces, apareció entre los árboles. 2 ojos amarillos, brillantes como fuego, nos miraban desde la oscuridad. Eran demasiado grandes como para pertenecer a un animal común. Apuntamos las linternas hacia ellos, pero lo que vimos no era humano. Era una figura alta, con forma de coyote, pero caminando sobre 2 patas. La criatura nos observó por unos segundos que se sintieron eternos, y luego desapareció entre los matorrales. Nuestro compañero, que nos había estado advirtiendo de estas cosas, nos miró con el rostro pálido. «Es un nahual», dijo en voz baja. El terror nos empezó a invadir, pero continuamos. No teníamos opción. Subimos más hasta donde encontramos lo que parecía ser la casa del objetivo. Una cabaña vieja. Al acercarnos, vimos cosas raras alrededor, pero lo peor estaba por venir. De la cabaña salieron varios hombres armados, con los ojos vidriosos como si estuvieran bajo los influjos de alguna potente droga. Pero nuestro compañero susurró que eran sicarios trabajados, protegidos por algún tipo de brujería. Abrimos fuego de inmediato, pero algo no estaba bien. A pesar de que les disparábamos directamente al cuerpo, no caían. Uno de ellos incluso recibió un impacto en el pecho y ni siquiera se doblegó. Era como si no sintieran dolor. Solo cayeron cuando les dimos en la cabeza. Pero incluso muertos, sus rostros no mostraban sufrimiento. Parecían estar vacíos, como si algo más controlara sus cuerpos y sus miradas estaban completamente muertas. Dentro de la cabaña encontramos a nuestro objetivo, pero no como lo esperábamos. Estaba sentado frente a un altar con los ojos cerrados y una sonrisa macabra en el rostro. Sin previo aviso, su cuerpo empezó a convulsionar y ante nuestros ojos se transformó en un coyote gigantesco. Nos lanzó un gruñido ensordecedor y se abalanzó contra nosotros. Abrimos fuego, pero las balas apenas parecían hacerle daño. La criatura se movía demasiado rápido y en cuestión de segundos derribó a uno de nuestros compañeros. Intentamos reagruparnos, pero la bestia nos acorraló. Un compañero gritó que debíamos destruir los altares para romper su protección. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el altar principal y lo destruí a golpes. El efecto fue inmediato. La criatura dejó escapar un aullido de agonía mientras su cuerpo empezaba a cambiar de nuevo, desintegrándose ante nuestros ojos hasta que solo quedó el cuerpo inerte de un ser humano. Nos quedamos allí, completamente agotados, llenos de terror, rodeado de los altares rotos y cadáveres de sicarios. Habíamos eliminado el objetivo, pero la sensación de peligro no desaparecía. El bosque seguía en silencio y todos sentíamos que algo seguía observándonos desde la oscuridad. Sin embargo, no podíamos quedarnos más tiempo. Recogimos a un compañero que había muerto en acción y emprendimos el camino de regreso a la camioneta. El descenso fue igual de silencioso, pero sabíamos que algo nos acompañaba. De vez en cuando, escuchábamos ruidos en la maleza y como si alguien o algo nos siguiera. Cuando finalmente llegamos al vehículo y subimos, encendimos el motor sin perder el tiempo y nos alejamos de esa maldita montaña. De vuelta a la base,
Escribimos el informe oficial, pero omitimos los detalles más extraños. ¿Quién me creería si contara lo que realmente vimos? Solo nosotros sabemos la verdad, y preferimos dejarla enterrada en esa montaña. A veces, por las noches, cierro los ojos y veo esos malditos ojos amarillos mirándome desde la oscuridad. Y aunque sé que ese maleante está muerto, tengo la sensación de que algo en él quedó en la sierra, esperando, como si la cacería aún no hubiera terminado del todo. En lo profundo de las sierras de Guerrero, un equipo de fuerzas especiales tenía la misión de capturar a un líder criminal con conexiones profundas en Michoacán. Era conocido por ser uno de los operadores clave de los Caballeros Templarios, el cártel que mezclaba narcotráfico con rituales de origen esotérico, alegando que su causa estaba bendecida por fuerzas superiores. Sin embargo, el objetivo que debían capturar no solo estaba protegido por sicarios, sino también por algo más peligroso, una presencia oscura que los seguía donde fuera. Muy pronto, los soldados se darían cuenta de que estaban enfrentando no solo a un hombre, sino a la maldición que lo acompañaba. Buenas noches, Foster. Tengo 39 años de edad y formé parte del grupo de gafes, enviados a Guerrero hace unos años atrás. Nuestro objetivo era capturar a un operador del cartel de los Caballeros Templarios. Aunque estos mismos nacieron en Michoacán, las rutas de droga y armas que controlaban se extendían por Guerrero y otros estados del sur. Este líder criminal era una figura clave en ese sistema, pero no era un simple maleante. Según los informes, había estado involucrado en rituales extraños promovidos por el cartel. Los caballeros mezclaban la violencia del narcotráfico con un culto casi religioso, creyendo que eran guerreros bendecidos por una especie de justicia divina, aunque en realidad parecían más pactos con el diablo. Se decía que este peligroso líder criminal había hecho un trato oscuro a través de un chamán, un antiguo brujo al servicio de los líderes del cartel. Después de ese ritual, ninguno de sus enemigos lograba dar con él. Los rivales que lo enfrentaban terminaban muertos en circunstancias misteriosas, y cualquier operativo militar enviado a por él fallaba sin explicación alguna. Muchos lo atribuían a simple suerte y también que tenía muchos halcones para siempre estar un paso adelante de nuestros pasos, pero se especulaba que era algo mucho más grande y siniestro lo que estaba detrás de todas sus victorias. Nuestro equipo recibió la orden de terminar con ese ciclo, pero lo que nos esperaba en la sierra no fue un enfrentamiento normal. La operación comenzó cerca de un poblado remoto en la Sierra de Guerrero. Llegamos en vehículos civiles al anochecer para evitar levantar sospechas. Sabíamos que este individuo estaba escondido en una casa de seguridad, rodeado por su gente, los cuales se presumían que eran exmilitares o fuerzas de seguridad, y que incluso recibían preparación militar por extranjeros como de los israelitas, por lo que se pensaba que tenía un gran equipo que lo protegía y esto era lo que hacía exitoso todos sus escapes durante los enfrentamientos. Pero lo extraño era que ninguno de los halcones que vigilaba la zona parecía estar informado de nuestra llegada. Era como si esperaran que algo más los protegiera. Estaban demasiado confiados. Normalmente nosotros revisamos los alrededores y detectamos rápidamente este tipo de personas. Algo no me cuadra aquí, dijo uno de mis compañeros, mientras explorábamos la zona. Demasiado silencio. Nos dividimos en dos grupos de 2 personas para rodear el lugar. Al acercarnos, el ambiente cambió de golpe. Un viento helado cruzó por la zona, a pesar de que estábamos en pleno verano. Sentí un escalofrío que no era natural. Fue entonces cuando lo vimos, una sombra moviéndose entre los árboles, como si alguien nos estuviera observando. ¿Viste eso?, pregunté a mi compañero, que estaba a mi lado. No fue nadie del equipo, eso es seguro. El plan era entrar rápido y capturar al jefe criminal antes de que pudiera escapar. Pero al cruzar la primera fila de árboles en un amplio jardín que tenía, todo se salió de control. Uno de los nuestros simplemente desapareció. Un segundo estaba cubriendo nuestro avance y al siguiente ya no estaba allí. No escuchamos disparos ni vimos señales de lucha. Solo se había desvanecido en el aire, como si nunca hubiera estado con nosotros.
Intentamos buscarlo por los alrededores, pero no nos fue posible encontrarlo. Sin otra opción, seguimos avanzando hacia la casa. Cuando finalmente llegamos, la encontramos vacía, como si hubiera sido abandonada unos minutos antes. Lo único que quedaba era un altar improvisado, cubierto de velas negras y símbolos extraños pintados con sangre seca. En el centro había un pedazo de papel viejo con un dibujo, la figura de una sombra humanoide, con ojos blancos y vacíos. Sentí que algo nos miraba desde ese papel, como si estuviera viva esa representación. «Esto es obra de un brujo», dijo mi compañero, mirando los símbolos. «Estamos metidos en algo más que un simple operativo». De repente, escuchamos pasos muy fuertes detrás de nosotros, como si algo grande se moviera entre los alrededores de la propiedad. Apuntamos nuestras armas hacia la oscuridad, pero lo que vimos no era un sicario. Era una figura oscura, más alta que cualquier hombre, con brazos largos y delgados y ojos blancos que brillaban en la penumbra. Esta sombra parecía moverse con cada parpadeo, siempre un poco más cerca. Disparamos sin pensarlo 2 veces, pero las balas atravesaban la figura como si fuera humo. A medida que nos acercábamos para intentar rodearla, la sombra se desvaneció entre nosotros. Sentimos un frío inhumano invadiendo el ambiente, como si esa cosa hubiera dejado algo en el aire que drenaba nuestra energía. «Esto no es normal», dijo mi compañero, con su voz temblando. Seguimos rastreando al otro compañero que había desaparecido, pero cada vez que estábamos cerca de encontrar una pista, la sombra aparecía para desviarnos del camino. En varias ocasiones vimos lo que parecía ser la misma sombra humanoide que nos estaba acechando, obligándonos a retroceder. Era como si esa cosa supiera exactamente hacia dónde íbamos y se asegurara de que nunca llegáramos. Las horas pasaron y la situación se volvió más desesperante. Nos encontrábamos completamente solos en medio de la nada en la sierra y no podíamos encontrar el rastro de nuestro compañero. Sin embargo, pronto vendría lo peor. Un miembro más del equipo desapareció sin dejar rastro, y cada vez que intentábamos regresar al punto de extracción, la sombra nos bloqueaba el paso. Fue entonces cuando el único compañero que quedaba conmigo dijo algo que me heló la sangre. «Mi abuelo era de Michoacán», comentó. «Conozco algunas de las cosas que hacían los templarios. Esta maldición es real. Dicen que algunos líderes hicieron pactos con entidades para volverse intocables. Creo que esta persona a la que buscamos es uno de ellos». Nuestra misión cambió de objetivo. Ya no se trataba solo de capturar al objetivo, sino de más bien sobrevivir y salir de la sierra con vida antes de que esa cosa terminara con nosotros. La oscuridad de la noche se volvía cada vez más pesada y oscura, y la sombra aparecía con más frecuencia. Yo comencé a tener alucinaciones extrañas. Era como si de alguna forma figuras de personas que habían desaparecido estaban susurrando sus nombres de la oscuridad, manifestándose. Mi compañero aseguraba que la sombra siniestra nos seguía por todos lados y siempre podía verla. Aunque me la señalara a veces, simplemente no lograba percibirla. El terror se había apoderado de nosotros dos. Ya nos estábamos volviendo completamente locos con toda esta situación, cuando repentinamente, al estar caminando en círculos, escuchamos el grito de nuestros compañeros, totalmente desesperados. Cuando corrimos hacia donde provenían estos sonidos, nos encontramos rodeados por la sombra. Estaban tirados en el suelo y la figura estaba sobre ellos, presionando sus cuerpos con sus manos delgadas y alargadas. Uno de ellos se retorció en el suelo, como si algo estuviera succionando su alma. Abrimos fuego de nuevo, pero no sirvió de nada. La sombra los dejó caer, ya sin vida, y desapareció en la oscuridad. Sin más opciones, decidimos abandonar la misión y regresar a la base. Dejamos atrás los cuerpos de nuestros compañeros y todas esas cosas extrañas que habíamos visto, sabiendo que nunca podríamos explicar lo que realmente había sucedido. Logramos llegar al punto de extracción y ser evacuados, pero la pesadilla no terminó allí. Incluso, después de regresar a la base, nosotros dos seguíamos viendo las sombras. Aparecían en los rincones oscuros de nuestras habitaciones,
con el reflejo de los espejos. Mi compañero quedó severamente afectado. Decía tener pesadillas con ese ente todas las noches y parecía que se había vuelto completamente loco. Un par de semanas después, se quitó la vida, sin explicación alguna. Han pasado años desde esa misión, pero la sombra nunca se ha ido del todo. A veces, cuando estoy solo, siento que alguien me observa desde la penumbra. No sé si alguna vez podré escapar de todo esto, pero una cosa es segura. Este sicario nunca ha sido atrapado, y mientras esa sombra siga persiguiéndonos, sé que nosotros realmente tampoco estamos libres. Hay cosas en este mundo que no se pueden combatir con balas ni con entrenamiento, y a veces los enemigos más peligrosos no son los hombres humanos, sino las maldiciones que cargan. En marzo del año 2009, un convoy del ejército mexicano fue emboscado en la sierra del estado de Michoacán. Gracias a su gran preparación y adiestramiento militar, el enfrentamiento dejó como resultado varios sicarios abatidos y ninguna baja por parte de los militares, salvo un par de lesionados. Pero también causó inquietud entre los soldados sobrevivientes. Los cuerpos que se encontraron los miembros del crimen organizado presentaban mutilaciones inusuales y a simple vista se podía asegurar que las heridas que ya tenían previamente no coincidían con armas convencionales ni animales conocidos en la zona. En este tipo de lugares, los pobladores siempre suelen estar coludidos con esa gente. Sin embargo, al preguntar discretamente sobre estas heridas extrañas, los lugareños no mostraban sorpresa. «Los protegen los brujos», fue la respuesta de uno de ellos. Aseguraban que la familia michoacana tenía a su servicio a seres del monte que concedían poderes a quienes llevaban consigo objetos tipo amuletos que obtenían gracias a la celebración de rituales. A pesar de los rumores, el mando superior ordenó el despliegue de un escuadrón GAFE para tomar el control de la zona y erradicar cualquier resistencia. La misión sería conocida como Operación Sangre Verde. Buenas noches, Foster. Llevo 12 años de servicio en el ejército, 6 de ellos como parte del escuadrón GAFE, al que ingresé gracias a mi vasta experiencia y habilidades. A pesar de estar totalmente capacitado para todo tipo de situaciones, jamás había sentido el peso del miedo como en esta misión. A mediados del mes de marzo del año 2009, recibimos la orden de ingresar a la sierra de Michoacán. Un grupo de sicarios de la familia michoacana había tomado el control de un paso estratégico y usaba la zona para mover armas y droga. Lo extraño era que varios de nuestros informantes murmuraban que esos hombres no peleaban solos. Decían que los acompañaban brujos que practicaban rituales oscuros. En mis años de servicio, aprendí a no prestar atención a leyendas, y habíamos detectado a muchísimos delincuentes que eran devotos a la Santa Muerte y siempre terminaban cayendo ante nosotros. Pero conforme avanzábamos por la montaña, algo me decía que esta operación no sería como las demás. Los primeros indicios aparecieron pronto. Mientras recorríamos la zona, nos percatamos de que había cadáveres de animales abandonados en los senderos, como si los hubieran usado en rituales. Encontramos además también cuerpos de sicarios ejecutados por sus propios compañeros, o es lo que pensamos, con símbolos tallados en la piel y collares hechos de hueso humano colgando en sus cuellos. Todo esto nos perturbaba un poco, pero ya estábamos al tanto de todo este tipo de prácticas que suelen usar este tipo de delincuentes para obtener una especie de protección oscura, por lo que no le tomamos demasiada importancia, aunque sí nos impresionó un poco. Nosotros no veníamos a juzgar sus creencias, ni mucho menos. El objetivo era claro: limpiar el área y recuperar el control de los senderos para cortar el flujo del cartel. Éramos 12 hombres, bien armados y equipados, pero desde el primer momento notamos que el terreno jugaba en nuestra contra. Los caminos eran estrechos y difíciles, la vegetación tan densa que apenas se podía ver unos metros de distancia. A medida que avanzábamos, el silencio se hacía más pesado. Ni un pájaro, ni el crujir de una rama bajo los animales del monte. Era como si la vida hubiera abandonado esa parte de la sierra. Cuando llegamos al primer campamento abandonado del cartel, encontramos algo que me heló la sangre. Un círculo de huesos dispuestos alrededor de una fogata apagada. En el centro,
Había una cabeza de venado, con velas negras aún derretidas sobre el cráneo. Mis hombres intentaban bromear para calmar los nervios, diciendo que este tipo de personas eran muy rústicas y que por los videos que habían visto en internet ya nada les sorprendía de ellos. Pero yo podía ver en sus rostros que estaban tan inquietos como yo. No había rastros recientes de actividad, pero algo en ese lugar nos hacía sentir observados. Al anochecer, establecimos un perímetro para descansar unas horas antes de continuar, pero el descanso nunca llegó. Apenas cayó la oscuridad, escuchamos algo moverse entre los árboles. Era un sonido pesado, como el de un animal grande, pero no vimos nada. De repente, una ráfaga de viento frío recorrió el campamento y apagó las fogatas que habíamos hecho para mantener el calor. Fue entonces que los vimos, figuras alargadas y distorsionadas, moviéndose entre las sombras. Suponiendo que nos habían detectado y nos estaban emboscando, abrimos fuego de inmediato, intentando aniquilarlos lo antes posible para escapar de ese lugar. Sin embargo, algo extraño ocurría, ya que las balas parecían atravesarlos sin causarles ningún daño. Los proyectiles solo levantaban polvo y golpeaban los troncos, pero aquellas figuras seguían avanzando, como si no les afectara nada de lo que hacíamos. Era como si estuvieran hechos de puro aire y luz. El pánico se apoderó rápidamente de nosotros, cuando una de esas figuras emergió de entre los árboles y se abalanzó hacia un compañero nuestro. En ese momento, nos dimos cuenta que no nos estábamos enfrentando a sicarios del cártel, sino a entes mucho peores, de esos que no son de carne y hueso. Grité para que abriéramos fuego contra esa cosa para quitárselo de encima, pero era demasiado tarde. La cosa que lo atacó tenía la forma de un hombre, pero con brazos más largos y delgados, como ramas secas. La penumbra era total. Apenas había algo de iluminación gracias a la luna y las estrellas, y a los destellos de luz que emitían nuestras armas de fuego. Sin embargo, aún así, en medio de la oscuridad, solo alcanzamos a ver el destello de sus ojos, brillando con un tono amarillo, casi como si fuera animal. Nuestro compañero cayó al suelo, gritando de dolor mientras la criatura le hundía las garras en el abdomen. En medio del caos, y al ver que nuestras armas no lograban hacer ningún efecto contra esas cosas, logramos replegarnos hacia una cabaña abandonada que habíamos visto más temprano. Nos atrincheramos allí, mientras las criaturas rodeaban el lugar. Fue entonces cuando recordé que algunos de los sicarios abatidos que habíamos encontrado instantes atrás llevaban collares hechos de cosas humanas como huesos y dientes. Algunos de nuestros compañeros los habían traído a forma de trofeo por morbo, así que sin mucho por hacer, decidimos analizarlos para ver si de alguna forma esas cosas podrían ayudarnos. Al examinarlos, recordé que los lugareños decían que esos objetos otorgaban protección contra el daño. Sin pensarlo dos veces, ordené a mis hombres que recogieran los collares y se los pusieran. Era una locura, pero no teníamos otra opción. De repente, las criaturas dejaron de avanzar. Se detuvieron al borde de los alrededores, como si hubieran perdido interés en nosotros. Aprovechamos el momento para huir del lugar y regresar a un punto más seguro. Parecía ser que esas cosas eran una especie de amuleto que nos reconocían como aliados de esas sombras y nos daban protección contra ellos, como si de alguna forma esa sierra estuviera protegida de todos aquellos que fueran ajenos. Logramos llegar al punto de extracción poco antes del amanecer. Avisamos a nuestros superiores sobre esta situación para que estuvieran listos para nuestro escape. Al llegar, subimos con los pocos sobrevivientes que quedaban. Mientras ascendíamos en el camión, miré hacia la sierra una última vez. A lo lejos, en la espesura, vi a una de aquellas criaturas observándonos. Sentí un escalofrío recorrerme, como si aquello aún no hubiera terminado. Al llegar a la base, entregamos un informe detallado. Sin embargo, los mandos no parecían interesados en los aspectos sobrenaturales de nuestra misión. Solo debían cumplir la operación y olvídense de todo lo demás, nos dijeron. Pero yo sabía que lo que vivimos en esa sierra
no era algo que se pudiera olvidar fácilmente. Semanas después de la misión, comencé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que estaba de vuelta en la sierra, rodeado de aquellas criaturas, pero esta vez no las combatía. En mis sueños, yo mismo era uno de ellos. Me había convertido en ese ser. Llevaba puesto uno de esos collares y sentía como algo dentro de mí cambiaba con cada paso que daba en la oscuridad. Lo peor es que, al despertar, siempre sentía el peso del collar en mi cuello, aunque sabía que lo había dejado atrás en la misión. Aún sigo en activo en este tipo de operaciones. Sin embargo, sé que hay un peligro más allá de la crueldad humana de estos delincuentes. Sé que esas sombras oscuras no pertenecen a este mundo y que muchísimas veces hay que tenerle más miedo a los muertos que a los vivos. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Un escuadrón GAFE fue desplegado en una casa de seguridad ubicada en las afueras de León, en Guanajuato. La misión era clara: capturar o abatir a un importante jefe criminal de la zona, uno de los principales operadores del cartel dominante en ese entonces. Esta persona era conocida no solo por su habilidad para desaparecer antes de ser capturado, sino también por los rumores que le rodeaban. Se decía que escapaba de las autoridades gracias a protecciones especiales, ya que realizaba pactos con entidades oscuras, como sacrificios humanos, con el fin de poder obtener el cobijo sobrenatural. Al llegar, los GAFES encontraron resistencia de algunos sicarios que protegieron con su vida la ubicación, pero al limpiar la casa y neutralizar los objetivos, no había señales del jefe criminal. Sin embargo, los soldados pronto se darían cuenta de que aquella casa guardaba un secreto perturbador, algo más siniestro que simples armas o dinero o sustancias ilícitas. Esta misión fue catalogada como Operación Galgo. Buenas noches, Foster. Soy miembro de las Fuerzas Especiales de Élite de México, GAFE, como suelen ser conocidos. Con más de 12 años de servicio en toda mi trayectoria, he visto muchísimas cosas. Emboscadas que nos han hecho en medio de la carretera, enfrentamientos armados que han durado horas y cuerpos tirados en el suelo de caminos rurales, en modo de advertencia para intimidar a la gente. Pero lo que vivimos en esa casa en León fue algo que jamás había experimentado. Fue algo completamente perturbador. Nos enviaron con una misión clara: asegurar una casa de seguridad en la periferia de León, donde supuestamente se escondía un importante jefe criminal de una organización delictiva. Este era un pez gordo en la red del cártel dominante de la región en su tiempo. Él era el responsable de manejar rutas de drogas y extorsión en varias zonas a diversos empresarios, lo que generaba alta sensación de inseguridad entre los pobladores, por lo que era necesario empezar a ponerle altos a estas personas para que no crecieran tanto y se convirtieran en un verdadero problema. Sin embargo, lo que más nos llamaba la atención de este sujeto no eran sus crímenes, sino los rumores que se recogían alrededor de él. Se decía que el tipo tenía una especie de protección oscura, como si algo lo cuidara y le permitiera desaparecer siempre antes de que el gobierno se hiciera presente, ya fuera con elementos de las Fuerzas Armadas o contra cárteles rivales que querían su cabeza. Debido a la alta peligrosidad de esta misión y la fama que lo precedía, debíamos de ser completamente discretos. Ya llevamos un par de semanas siguiéndole los pasos. Le habíamos ubicado varias casas de seguridad. Esta persona era muy conocida por no quedarse demasiado tiempo en ningún sitio. Así siempre le llevaba a la delantera a cualquier traicionero que revelara su ubicación, por lo que debíamos de ser altamente precisos y letales para evitar que se nos fuera a escapar nuevamente de entre los dedos. Llegamos al lugar a las 3:40 de la madrugada. Era una zona suburbana, a las afueras de la ciudad, en un exclusivo fraccionamiento conocido por albergar familias de alta sociedad en este lugar. El vecindario estaba extrañamente silencioso,
como si la noche misma nos estuviera advirtiendo de que no debíamos de entrar. Llegamos en una camioneta civil para evitar sospechas y nos hicimos pasar por residentes, para evitar que la misma seguridad del lugar les dieran el pitazo y tuvieran tiempo de escapar. Íbamos en una camioneta civil en un grupo de 4 personas, reducido, para no levantar sospechas. Llevábamos ocultas las armas en la cajuela. Rápidamente ubicamos el sitio, una propiedad de 2 pisos con protección eléctrica y, por lo visto, algunos perros de ataque que empezaron a ladrar tan pronto como llegamos. Rodeamos la casa y confirmamos la presencia de 2 sicarios armados que estaban custodiando por las ventanas. Nos preparamos para entrar y neutralizarlos. La operación debía ser rápida y limpia. El primer enfrentamiento fue directo. Rompimos la puerta principal y los sicarios reaccionaron al instante, abriendo fuego en nuestra dirección. No nos tomó más de 30 segundos reducir las amenazas. 2 cuerpos caían al suelo, así como los perros. Uno de ellos, todavía soltando sus últimos gritos de vida, alertando a los demás sicarios que permanecían en el interior de la casa. Avanzamos con cautela y abatimos a otros sicarios que se encontraban escondidos al acecho, esperando que nos descuidáramos para aniquilarnos, pero no lo lograron. En menos de 5 minutos ya habíamos acabado con todos en el lugar. Con la zona asegurada, comenzamos a inspeccionar la casa. Era grande, pero estaba desordenada, como si hubieran salido con prisa. Había mesas llenas de bisutería barata, pulseras, collares y anillos. Muchos tenían extraños símbolos tallados. Algunos parecían ser una extraña simbología, la cual no logré reconocer en lo absoluto. Al principio pensamos que era contrabando o alguna forma de marcar a sus miembros, como una especie de forma de sentido de pertenencia en la agrupación. Pero la cantidad de estas joyas era desproporcionada, como si cada pieza tuviera un propósito especial. Al llegar al segundo piso, la casa comenzó a despedir un olor maloliente, como si algo podrido se hubiera esparcido por las paredes. Pero no encontramos comida o cuerpos, sino algo mucho peor. Al fondo del pasillo, detrás de un armario empotrado, hallamos una puerta secreta que llevaba a una habitación oculta. Al abrirla, el olor fétido casi nos tumba. Dentro había restos de animales y cuerpos humanos seccionados. Algunos todavía llevaban ropa. Otros estaban amontonados en el suelo en un estado tan avanzado de descomposición que era imposible identificarlos. En las paredes había símbolos dibujados con sangre seca, y en el centro de la habitación, un pequeño altar improvisado hecho de huesos y velas negras. La atmósfera era pesada, sofocante, como si el aire mismo estuviera contaminado con algo maligno. Supongo que era normal hasta cierto punto. Ya había tenido este tipo de sensación anteriormente, al reventar casas de seguridad donde tenían a gente plagiada de su libertad. Pero algo aquí era diferente. Era como si estuvieran guardando una presencia extraña, oculta en algún rincón de este sitio. Mientras inspeccionábamos la habitación, sentimos que algo se movía entre las sombras. Al principio pensamos que era la tensión del momento y nuestro alto modo de alerta que teníamos activado. Pero pronto las figuras comenzaron a hacerse más claras. Sombras oscuras cruzaban los pasillos, como siluetas humanas deformadas, pero nunca se detenían ni interactuaban con nosotros. Solo las lográbamos ver de reojo, moviéndose rápidamente. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que aquello no era normal. Incluso intentamos seguirlas para ver si era algún sicario que nos había faltado por abatir, pero no había rastro de absolutamente nadie en los pasillos ni en los rincones de la casa. Uno de mis compañeros me miró con el semblante preocupado. ¿Ustedes pueden sentir lo mismo que yo?, preguntó en voz baja. Yo también lo sentía, una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando mis pulmones. El aire olía a muerte y podredumbre, y también había un extraño aroma como si fuera azufre. Pero lo más inquietante era la sensación de que no estábamos solos.
aunque no podíamos ver claramente a quién o qué era lo que nos acechaba. De pronto, escuchamos un golpe seco en la planta baja, como si alguien hubiera azotado una puerta. Bajamos rápidamente con nuestras armas listas, pero no había nadie. Solo vimos más de esas sombras cruzando fugazmente los pasillos. Mi radio comenzó a fallar, emitiendo estática y susurros incomprensibles, como si una voz intentara comunicarse desde otro lugar. Decidimos salir de la casa de inmediato. La situación estaba fuera de control y sabíamos que aquello no era algo que pudiéramos combatir con balas. Buscamos por todos los alrededores, pero no había rastro de nuestro objetivo ni de ninguna otra persona en el lugar. La operación había fallado. Reportamos lo sucedido para que vinieran a limpiar toda la escena, pero no mencionamos a las sombras. Sabíamos que nadie nos creería. Se hicieron presentes las demás instancias de gobierno para asegurar el sitio y levantar el cuerpo de los sicarios abatidos. Estas personas, al igual que nosotros, ya no estaban sensibilizadas con este tipo de cosas, ya que ninguno se sorprendió al ver esas extrañas cosas en el interior de la casa, y no me refiero solo a los delincuentes abatidos. Días después, uno de nuestros informantes nos confirmó algo escalofriante. Esa casa no era solo un refugio temporal. Este jefe criminal lo usaba para sacrificios humanos. Decían que hacía esos rituales para mantenerse protegido y que por eso siempre lograba escapar de las redadas. Esa persona tiene pacto con el diablo, nos dijo el informante, y honestamente, después de lo que vimos, ya no me pareció tan descabellado. Han pasado varios años desde esa operación y no puedo dejar de pensar en lo que vi esa noche, esas sombras. Nunca me volví a topar con nada parecido con respecto a cosas sobrenaturales. Alguna que otra persona que se encomendaba a la Santa Muerte, pero hasta ahí. Pero el recuerdo de ver todos esos sacrificios sí me dejó muy marcado. Era un día nublado y sofocante en la selva de Chiapas, cuando un grupo de gafes, integrantes de un escuadrón de élite del ejército mexicano, recibió la orden de desplegarse. Había llegado información de que varios soldados habían desaparecido en una zona controlada por el cártel de los Zetas, y la misión era clara: investigar, rescatar a los desaparecidos si era posible y desmantelar cualquier actividad ilegal. Sin embargo, a medida que el helicóptero descendía y el olor a humedad y vegetación se intensificaba, una sensación opresiva se apoderó del grupo. Algo en el aire era diferente. Una atmósfera de incertidumbre se cernía sobre ellos. Esta misión sería conocida como Operación Eco. Buenas noches, Foster. Fui un miembro del cuerpo de élite Gafes. Hace unos años atrás que me retiré debido a una herida en combate que me dejó inhabilitado para operaciones especiales. Sin embargo, durante mi paso en este lugar, estuve en diversas operaciones clasificadas de alto impacto. Me gustaría contarte una de las más siniestras en mi historia. Fui convocado para una operación en la selva de Chiapas. Teníamos que ir a investigar la desaparición de varios elementos del ejército en este lugar. Chiapas siempre ha sido un lugar en disputa por diversos carteles, por lo que es una zona altamente peligrosa. Sin embargo, uno de los soldados desaparecidos era una persona de suma importancia para el gobierno, por lo que era nuestro deber intentar encontrarlo con vida y regresarlo sano y salvo. Cuando el helicóptero aterrizó en este sitio, el aire caliente y húmedo me envolvió de inmediato. Nuestro líder dio la orden de desembarcar y mientras descendía, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Habíamos sido entrenados para enfrentar situaciones de riesgo, pero aquí entre árboles densos y sombras alargadas, algo no se sentía bien. Recuerden, el silencio es vital. No sabemos quién o qué nos espera aquí, dijo nuestro superior. Su tono grave me hizo sentir aún más nervioso. Cada uno de nosotros avanzó con cautela, sintiendo cómo la selva se cerraba a nuestro alrededor. Con cada paso que dábamos, el silencio se hacía más palpable. Las aves habían dejado de cantar, y el único sonido que podía escuchar
Era el eco de nuestras pisadas. Entonces, un susurro extraño flotó en el aire. Un eco que parecía responder a nuestros movimientos. ¿Alguien más escucha eso?, pregunté, mirando a mis compañeros. La inquietud era evidente en sus rostros. El eco parecía burlarse de nosotros, resonando entre los árboles como si la selva supiera algo que nosotros no. A medida que avanzábamos, empezamos a notar marcas en los troncos de los árboles y rastros en el lodo que ensuciaban nuestras botas tácticas. Algo había pasado aquí y no era bueno. Después de caminar durante un tiempo en un gran trayecto, llegamos a un claro, que es una zona donde se está despejada una parte de árboles. En este lugar fue donde encontramos un campamento abandonado. Las carpas estaban destrozadas y el equipo de los soldados desaparecidos estaba esparcido por el suelo, mezclado con hojas y lodo. La escena era aterradora. «Parece que aquí pasó algo, manténganse alerta», dijo nuestro superior, su mirada fija en el desorden que había por todo nuestro alrededor. En el centro del campamento, un dispositivo de grabación quedó a la vista. Era un radio de comunicación que se utilizaba en ese entonces, pero estaba modificado para grabar y guardar todas las comunicaciones que se dieran. Lo inspeccionamos rápidamente para tratar de descubrir qué es lo que había pasado, ya que lo encontramos un poco alejado del campamento y pensamos que lo que había causado todo esto no lo había visto. Ilusionados por tener una pista, lo escuchamos rápidamente, pero en su interior se encontraban sonidos de gritos y disparos, mezclados con ese eco inquietante que había escuchado antes. Esto no es normal. Esto parece un intento de desorientar de los enemigos. Observé a mi compañero, sintiendo cómo el sudor comenzaba a resbalarme por la frente. A medida que investigábamos, encontrábamos más pruebas de que el cartel estaba utilizando tácticas inusuales. Había muñecos de trapo que parecían soldados y sonidos grabados que imitaban voces humanas. Mi piel se erizó. El entorno comenzó a parecer un escenario de horror, un juego macabro en el que nosotros éramos las piezas. Esto me recordó muchísimo a la guerra de Vietnam y lo que se decía de las tácticas de los vietnamitas para hacer retroceder a los soldados americanos. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos establecer un perímetro y rastrear a esos soldados, dijo un compañero, pero su voz temblaba ligeramente. Establecimos un perímetro con rapidez, pero el eco en la selva se intensificó. Aquel sonido parecía cobrar vida propia, resonando entre los árboles. El tiempo se estaba acabando y, como siempre, la noche caería pronto. De repente, un disparo resonó en la quietud, rompiendo el silencio. Era un ataque repentino. Un grupo de sicarios emergió de la vegetación, disparando sin piedad. Mis instintos de supervivencia se activaron y respondimos con precisión. La selva se convirtió en un campo de batalla, el sonido de balas y gritos llenando el aire. «¡Formen filas!», gritó nuestro superior, mientras disparábamos a los sicarios. En medio de la confusión, empecé a notar algo más moviéndose entre los árboles. Sombras danzaban en la penumbra y, aunque estábamos ocupados con los sicarios, no pude ignorar la sensación de que estábamos siendo acechados. Una figura oscura apareció fugazmente entre los arbustos, y aunque no logré identificarla, la presencia de algo que no era humano se hizo evidente. Los sicarios no parecían estar en sí mismos, a pesar de que nos estaban atacando. Al mismo tiempo, miraban hacia atrás con miedo en sus ojos. «¿Qué demonios está pasando aquí?», pregunté, abatiendo a los sicarios que me enfrentaba mientras el corazón me latía con fuerza. «Sigan disparando», ordenó nuestro superior, aunque también podía ver la tensión en su rostro. La batalla se intensificó durante varios minutos, y mientras nos defendíamos, la criatura en la selva empezó a hacerse más visible y presente. Sus movimientos fluidos y casi sobrenaturales. Se movía entre las sombras, acechando, como si estuviera disfrutando del caos que se estaba llevando a cabo. «¡Atrás!», gritó uno de mis compañeros,
cuando vio otro elemento caer al suelo, gritando horror en sus últimos instantes de vida. No podíamos soportar la ráfaga. Si bien teníamos ventaja en la habilidad con uso de armas, estábamos dentro de su territorio y nos estaban emboscando, por lo que realmente nos encontrábamos en desventaja en esta posición. Mis compañeros y yo comenzamos a retroceder hacia un lugar más seguro. Los sicarios se quedaron atrás, pero la criatura nos siguió, saltando entre los árboles con una agilidad imposible. Era un ser que no parecía pertenecer a este mundo, una manifestación de lo desconocido que nos dejaba paralizados de terror. En medio de la confusión, nuestro superior decidió dar la orden de retirarnos, sabiendo que el tiempo se nos estaba acabando. Mientras corríamos hacia la salida de la selva, la sombra parecía seguirnos, acechando en cada rincón. ¿Dónde están los demás?, preguntó uno de los soldados. La preocupación era evidente en su voz. «No hay tiempo, tenemos que salir de aquí», respondió nuestro superior. Su tono firme, pero su rostro mostraba preocupación. A medida que nos movíamos más en la selva, el eco se volvió más fuerte, como si la selva estuviera riéndose de nuestro miedo. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser el final de la selva y pudimos escapar de ese lugar. Logramos salir de las garras de los sicarios y de esa criatura que nos estaba acechando, pero la sombra parecía seguirnos, acechando en cada rincón mientras nos íbamos alejando de la selva. Nos ubicamos en el punto de extracción y nos comunicamos para que vinieran a recogernos. Al llegar a la base de operaciones, nos sentimos aliviados, pero la ausencia de un par de nuestros compañeros pesaba sobre nosotros. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó uno de los soldados. Su voz era temblorosa. «Desapareció en acción y nada más. Todos diremos lo mismo. Nos emboscaron los sicarios y tuvimos que salir corriendo por nuestras vidas. ¿Entendido?». La atmósfera en la base era pesada, como si el aire mismo estuviera impregnado de la experiencia traumática que habíamos vivido. Cada uno de nosotros parecía perdido en sus propios pensamientos, reviviendo los momentos en que nuestro compañero fue arrastrado hacia la oscuridad. Con cada mirada furtiva que nos intercambiábamos, la duda crecía. ¿Había sido real lo que vimos? La selva podía haber jugado con nuestra mente, pero la ausencia de nuestros compañeros nos mantenía anclados a la realidad. «No podemos quedarnos aquí sin hacer nada», dijo uno, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. Su voz, normalmente firme y llena de determinación, sonaba quebrada y vacilante. «Ya te lo dije, no podemos regresar. No sabemos lo que hay ahí, y perder más hombres no es una opción», respondió nuestro jefe, pero sus ojos reflejaban la misma inquietud que todos podíamos sentir. La verdad era que el miedo también había comenzado a calar en nosotros. Después de varias horas de discusiones y murmullos, decidimos reunirnos en un círculo, una especie de consejo improvisado. Compartimos nuestros pensamientos, intentando encontrar sentido a lo que habíamos visto, pero la versión de cada uno era diferente. Algunos hablaban de una sombra alargada, otros de ojos brillantes que se asomaban entre las ramas, pero lo que más nos inquietaba a todos era el eco, esa risa aterradora que parecía retumbar en nuestra mente. «Quizás deberíamos hablar con nuestros superiores y contarles lo sucedido», sugirió uno, aunque su voz temblaba. La idea de exponer lo que habíamos presenciado nos aterraba. ¿Cómo podíamos explicar lo inexplicable? A medida que la noche caía y el frío comenzaba a hacerse presente, la realidad de nuestra situación se instaló entre nosotros. No solo habíamos perdido a un compañero, sino que una parte de nosotros había sido tocada por algo que no comprendíamos. Finalmente, la decisión fue unánime. A primera hora de la mañana, iríamos a la oficina del alto mando y contaríamos nuestra historia, sin importar cuán loca pudiera parecer. La selva había intentado tragarnos y, aunque habíamos sobrevivido, sabíamos que no podíamos continuar como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, al reunirnos para presentar nuestro informe, un silencio pesado se cernía sobre la sala. Cuando nuestro superior comenzó a hablar,
Sus palabras fueron interrumpidas por el murmullo de los oficiales que se miraban entre sí, incrédulos. «No les importa lo que hay afuera, ¿verdad?», dijo uno de los oficiales. Su tono burlón no ayudó a calmar nuestros nervios. A pesar del escepticismo, decidimos quedarnos firmes en nuestra declaración. A medida que exponíamos los detalles, noté que algunos de mis compañeros comenzaban a dudar de su propia memoria. ¿Qué tal si todo había sido una alucinación colectiva? La inquietud en la sala se convirtió en tensión, y yo también empecé a cuestionar mi propia cordura. Y así, aunque regresamos a nuestras vidas, una parte de nosotros quedó atrapada en aquel lugar. La selva seguiría resonando con la risa de lo desconocido, recordándonos que a veces es mejor no explorar las sombras, porque lo que encontramos puede marcar nuestras vidas para siempre. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra selva para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.